Querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa, buenos días. Hoy comparece el doctor Gustavo Larrea, no es nuevo en el espacio, tampoco es nuevo en este lugar. Doctor Gustavo Larrea, buenos días. Buenos días, un gran gusto estar en tu programa. Guayaquil, ¿qué tal? Guayaquil es siempre una ciudad amable, una ciudad... yo creo que esta es la ciudad de la alegría del país, la ciudad del comercio, la ciudad de la broma, la ciudad encantadora. Yo creo que aquí uno se siente mejor que en casa. Mucho mejor cuando le reciben con capuchino, doctor. Con la amabilidad de Guayaquil. Sí, doctor, maravilla. A ver, algunas cosas han pasado desde la última vez que le entrevisté a usted en otro lugar. Parece como que se agita a veces la situación, como que entra en calma. Cierta percepción de inseguridad, no solo en Guayaquil, en todo lado. Algunos temas políticos por allí. Dos acciones de la Asamblea Nacional antes de la vacancia legislativa. La mirada ya prácticamente septiembre, se acaba este año, viene el otro, y año netamente electoral. Y a las puertas unas reformas al Código de la Democracia. No quiero centrarme hacia lo que ya fue el Ecuador, 40 años de retorno a la democracia con Rol 2, 1979, 10 de agosto. Quiero centrarme en lo que estamos y hacia el futuro. ¿Cómo ve ese futuro, Gustavo Larrea? Yo creo que el país tiene que reencauzar su vida democrática, libertaria, y creo que hemos transitado desde un gobierno autoritario y corrupto a un gobierno que de alguna manera ha contribuido a la institucionalización democrática del país. Y creo que ese es el contexto actual. Pero yo creo que en el futuro tenemos que consolidar la institucionalidad democrática, las libertades, el pleno respeto a los derechos de los ciudadanos y algo que es fundamental, la producción y el empleo, la multiplicación de los panes. Y esa es la tarea, diría, pendiente de nuestra nación. Y le veo al futuro del país conectado con nuestras propias raíces. Nuestro país nunca va a salir adelante con novelerías. Cuando vienen gobiernos que dicen hay que hacer tal modelo de desarrollo y se inventan un modelo de desarrollo copiado de algún país del mundo. No funciona eso. No funciona. El país va a funcionar cuando entienda que tiene raíces, que tiene su propio ADN. Este es un país agropecuario y debemos pasar a ser agropecuarios y agroindustriales. Este es un país con el país de la mayor biodiversidad del planeta, por estar en la mitad del planeta Tierra. Esa es nuestra fuerza. Y único. Y único. Bueno. Nuestra fuerza está en ser lo que somos, no en lo que no somos. Esa arena del agro, nuestros agricultores, lo que ellos hacen, etc. Ha sido una tarea pendiente no solamente del gobierno, sino de los GATS provinciales, pregunta Gustavo Larrea. Sí, yo creo que también de los GATS provinciales. Yo creo que es una tarea pendiente del conjunto del país. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros en el boom petrolero del año 72, 77, antes de la democracia, en la época de la dictadura, se hubiera sembrado el petróleo, ¿en qué había que sembrar el petróleo? En producción agropecuaria, agroindustrial, en turismo, en servicios, en desarrollar la industria de la construcción, en desarrollar la energía solar. ¿Cuál sería la realidad actual? Completamente diferente. Si sin que exista una política pública alineada con la economía, y cuando te digo esto me refiero a que nosotros, ¿qué producimos y le vendemos al mundo? Pescado le vendemos al mundo capaz que más de 7.000 años, no es que la pesca inició con la Cámara de Pesquería hace 60 años. Nosotros somos el país del cacao. Aquí se encontró el cacao hace miles de años. El tomate, el maíz, la papa, que le han dado de alimentación, que le han alimentado al mundo. Hoy la papa francesa aparece como plato nacional francés, pero el origen de la papa es ecuatoriano. La papa es el licor, el vodka ruso es de papa. El tomate es el eje de la comida italiana y son ecuatorianos. Es decir, esa es nuestra fuerza, pero nosotros no entendemos eso. No, nosotros lo entendemos. Quienes nos han gobernado no lo han entendido. Y siguen empecinados en el petróleo. Y siguen empecinados. Y puedes tener petróleo, puedes tener minería, pero el eje central no está ahí. Está en lo que produces en cada parroquia y en cada cantón. Este es un país maravilloso, que no nos damos cuenta en el paraíso en que nos tocó nacer y vivir. Y a veces nos da complejo de ser ecuatorianos cuando deberíamos tener orgullo de lo que somos. El país del cacao, el país de la papa, del maíz, el país
de las flores. Imagínate que de las 3.000 especies de orquídeas que hay en el mundo, 2.750 son ecuatorianas. Le vendemos al mundo belleza, que se expresa en las flores, les vendemos olores. Súmele el cacao, la uva y todo lo Claro, demás, pero ¿no? sin embargo nos falta esa transición. Nosotros le compramos perfúmenes a Francia, es nuestro principal proveedor, pero todavía no se nos ocurre hacer nuestra perfumería, todavía no tenemos el olor de la selva. Y vendemos la amazónica. materia prima, pero todavía no podemos acabar. No tenemos el olor de los Andes, de la costa, de Galápagos. Nosotros podríamos hacer lo que nuestra imaginación quiera, desde lo que somos, no desde lo que no somos. Ahora, ciertamente que la política agropecuaria hay que mirarla, hay que trabajarla, pero también el Ecuador está haciendo algunas otras cositas. Ya la Asamblea Nacional hizo 2 movimientos: censura de destitución, 4 consejeros del Consejo de Participación, una censura a la exministra de Salud. Le critican que hay muy poco trabajo a nivel legislativo. ¿Cómo ve Gustavo Larrea? La pérdida del sentido de la urgencia. Yo creo que cuando se pierde el sentido de la urgencia, entonces viene el amodor. Esperemos, como que... Ahí ya tenían que aprobar la reforma a la ley de elecciones. Estamos a 1 año, 6 meses, 5 meses de elecciones. Y es evidente que esa es una ley injusta porque le da la representación total a la fuerza que saca mayor votación. No es democrático que un partido, un movimiento que saque el 20% no tenga representación. Tiene que tener el 20% de la representación. Y el que saque el 30%, el 30%. Pero no puede tener el que saque el 30%, el 70% de la representación. O lo que pasó en Guayaquil. En las elecciones últimas, el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero tiene solo un concejal de los 20, creo que son, que no es social cristiano. 3. 3. Pero ellos no sacaron el 70% de la votación o el 80% para tener todas las representaciones, sacaron el 50%. Es decir, ¿por qué? Porque el método de designación de concejales, de escaños, de asambleístas, es un método que favorece al más votado. El método tiene que expresar la voluntad popular, que es la proporcionalidad democrática, que se respete la voluntad del pueblo y eso se expresa en los organismos tanto nacionales como... ¿Alcanzará el tiempo o no? Alcanza el tiempo, porque la reforma hay que hacerla hasta el 21 de febrero, fecha en el cual dentro de 1 año y 6 meses votaremos los ecuatorianos y elegiremos al presidente y vicepresidente y a la asamblea. Por lo tanto, esa reforma tiene pocos meses, pero el no sentido de la urgencia hace que la ley vaya a entrar a discusión recién probablemente en octubre o noviembre, cuando debería estar aprobada. O reformas a la Constitución. Mira que hay un consenso nacional. La gran mayoría de ecuatorianos estamos de acuerdo en limitar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana porque no sirvió para nada. Plausible en la forma que el país haya confluido hacia un consenso, al menos en ese tema. Sí, eso es plausible, pero es los consensos que a veces se dan porque ya es insostenible lo otro, entonces ya todo el mundo se da cuenta que ese consejo no sirve y que es preferible que sea la Asamblea o el Senado, si que se apruebe el Senado, el que elija las autoridades de control del Estado. ¿Coincide Gustavo Larrea con la bicameralidad en el legislativo? Sí, coincido. Creo que una Cámara de Senado de 30, 36 senadores que representen a cada provincia con proporcionalidad, igual, porque si la provincia del Guayas tiene más votantes, debe tener más representantes, o Pichincha o Manabí que le siguen en número de votantes. Pero proporcional, un Senado que le permita al país tener una Cámara para la elección de las autoridades del Estado, de los organismos de control, que sirva además para reformas constitucionales. Debatible el número de senadores, si es que esto pasa, ¿podemos reducirlo o está adecuado? El número 124. De senadores, ahora tenemos 137 asambleístas. La asamblea debe seguir existiendo, se le puede reducir el número, es decir, pero es necesaria una Cámara de Senado representativa, que las provincias más grandes tengan 3 senadores, las medianas 2 y las pequeñas 1, y de esa manera tienes una proporcionalidad democrática. En su momento manifestaron que este tema de designar autoridades por el legislativo fue un problema. Vino el 2008, instauró el Consejo de Participación para terminar ese problema. Luego lo que ocurrió antes del cesado, el Consejo Transitorio con el doctor Trujillo hizo su trabajo, lo que tenía que hacer, toda la gente le aplaude. Muy bien. Devolverle esa facultad a una Cámara de senadores y representantes solucionará el problema anterior que tuvimos en Ecuador. Yo creo que a veces los remedios son peores que la enfermedad. Se hizo el remedio de designar al Consejo Nacional Electoral vía concurso.
resulta que los concursos eran amañados. Es preferible que cada partido, los 5 más votados, tengan un representante y los que menos votos tengan también tengan un veedor ahí para garantizar la transparencia del proceso. Y la democracia, ¿en qué se fundamenta? En el voto libre, universal, secreto y en la transparencia del proceso. ¿Qué mejor garantía de transparencia que todos los que participan tengan delegado? Porque si hay ahí metida de mano, enseguida habrá la denuncia. Entre todos se cuidan. Transparencia, eso es lo que el país requiere. Antes el problema es que amañaban la mayoría y querían o metían la mano en la voluntad. ¿Qué problema ve Gustavo Larrea en la bicameralidad para la designación de autoridades? No le veo problema. Yo creo que es mejor la bicameralidad para la designación de autoridades que un consejo de participación que fue una gran estafa, un gran fraude. Eso es mentirle al pueblo. Que ese consejo iba a elegir por concurso, jamás eligió por concurso. Eligió a la gente que el expresidente le dio la gana y nada más. Sin sabor le deja a Gustavo Larrea el consejo de participación con los consejeros que no habían sido cesados y destituidos por la Asamblea Creo Nacional. que ahí hay gente que tiene buena intención y eso es plausible, pero creo que ese consejo debe dedicarse exclusivamente a las funciones de contribuir a la lucha contra la corrupción y la función de designar debe recaer en el pueblo. ¿Y el pueblo cómo se expresa? En votación libre, universal, eligiendo senadores a quienes el pueblo escoja y ellos elegir. Si el actual consejo tiene una actitud similar a la que se tuvo anteriormente, la ciudadanía va a responder. No creo. Yo creo que el consejo actual tiene una visión mucho más amplia, más democrática, más sensata. Suave, normal. Sí, como debería ser. Sí, lo que debe imperar es la sensatez y no la locura, la estupidez, ni la arrogancia, ni la prepotencia. Hacemos una pausa y recordarnos a ustedes, querido audiencia, además... Retornando a la entrevista, ya que lo habla del CNE, doctor Larrea, ¿cómo hacemos con esa litis que hay? La presidenta Tamay ha dicho que eso es democracia, es una libertad de pensamiento. Está el doctor Bertelsot de compañía que dice que no, que hay un hiperpresidencialismo. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que sensatamente ese consejo le falló al país en marzo del año pasado. Le falló porque no hubo claridad en las elecciones en varias provincias. Pichincha. Resulta que la norma general histórica de Pichincha es 7% de votos nulos, que es similar en todo el país. Resulta que en Pichincha hay 18% de votos nulos. ¿Por qué anularon votos? Anularon votos de Juan Zapata. Él fue el prefecto electo. Y aparece la señora Pavón de prefecta, ahí hubo fraude. Fraude que se expresó también en Los Ríos. Fraude que se expresó en varios cantones de Esmeraldas, como el cantón Quirindé, que afectaron la elección de prefecto. Fraude que probablemente haya habido en otras ciudades del país, porque no hubo transparencia. Entonces hay que hacer una auditoría del sistema de cómputo y vamos a encontrar que ahí metieron la mano y distorsionaron la voluntad popular. En un espacio digital le preguntaron al ex alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, si confía en este CNE para las próximas elecciones. Él dijo que sí. Gustavo Larrea confía en yo este no confío en este CNE. Yo creo que hay que cambiarlo, que hay que tener un CNE transparente, claro, que garantice que quien gane las elecciones en el año 21 sea el presidente de los ecuatorianos. Con los votos que haya alcanzado. Desde luego el que gane, no metiendo la mano en la voluntad del pueblo. Que eso también es corrupción. La corrupción no es solo solo llevarse el dinero del pueblo. La corrupción también es distorsionar la voluntad de los ecuatorianos. En materia económica, le recuerdo que en su momento yo le pregunté si era la vía correcta la del gobierno nacional. Usted dijo que sí, sino que había que mirar un poco el tema de la velocidad. Hoy le vuelvo a preguntar, ¿estamos en la vía correcta pero hace falta apretar el acelerador o son las piezas que el presidente Moreno ha puesto las no correctas? A ver, yo creo que la economía ecuatoriana tiene que vivir el cambio de un modelo que vivió de la deuda, un crecimiento ficticio de la economía, porque se endeudaba el país hacia afuera y hacia adentro, se debía a todo mundo y la economía no puede funcionar así. Y eventualmente de un flujo de precios que le ayudó al país, un buen precio del petróleo que no se lo invirtió adecuadamente, se lo despilfarró. Creo que el viraje es necesario hacia un modelo que tenga como eje la producción. Y creo que eso es lo que estamos viviendo, pero estamos viviendo eso lentamente, cuando deberíamos apretar el acelerador. Si me preguntas, la ley de repatriación de capitales, que la va a discutir como parte de la ley de la reforma tributaria, la va a discutir la Asamblea en las próximas semanas, a mi juicio debió haberse discutido el año pasado y haberse aprobado el año pasado. ¿Por qué? Porque
Muchos empresarios se asustaron con el gobierno de Correa e incluso antes y sacaron plata fuera del país. Esa plata para reinvertirse en el Ecuador tiene que pagar más o menos 30% en impuestos. Por lo tanto, alguien que tiene plata afuera nos trae porque le quitan el 30%. Una ley que le diga al que tiene plata afuera, aquí le vamos a cobrar solo el 5% y esa plata viene y eso dinamiza la economía. Creo que ahí hay una limitación. Una limitación porque esto nos hubiera ayudado a que al no endeudarnos, no había plata para invertir, esa plata la inviertan los propios ecuatorianos trayendo sus capitales. Diferente a ello, fue un aliciente y un alivio para el inversionista incluir la figura del arbitraje internacional. Sí, yo creo que sí, porque eso le da seguridad al inversionista. Fue también plausible la última decisión del gobierno nacional que manifiesta que ahora los ciudadanos pueden participar de las empresas públicas cotizando en bolsa. Yo también, creo que sí. También, de acuerdo, desde luego. Es decir, nosotros no podemos ver al país aislado del planeta Tierra, el país está en el mundo. Es más, te diría, creo que es necesaria una inversión financiera de banca offshore de segundo piso, que vengan capitales que no pueden invertirse directamente en crédito a los ciudadanos, sino al sistema financiero, bancario y cooperativo del país, incluso con liberación de impuestos, para que haya flujo de inversión y la economía crezca. ¿Qué hacemos con algunos banqueros que tienen miedo de eso porque están en su zona de confort y dice viene la competencia? No creo, yo creo que sí, es que es una banca de segundo piso donde ellos además se benefician porque a ellos les prestan y ellos ganan un fee por el trámite financiero, no creo que se opongan. Sin embargo, hay que tener diálogo con ellos, hay que tener acuerdos, porque no se trata de hacer la economía que tenga oposición de otros sectores, porque eso genera conflictividad y lo que hay que hacer es manejar la política económica con sensatez. Y creo que en ese sentido vale la pena una reforma que permita que la inversión de capitales crezca para que multipliquemos la producción, multipliquemos la riqueza, multipliquemos el bienestar. Finalmente, doctor Gustavo Larrea, sé que tiene una agenda ardua en Guayaquil hoy. ¿Cómo ve el panorama electoral hacia el 2021? Pregunta de cajón, ¿va usted como candidato presidencial? Si yo tengo apoyo del pueblo ecuatoriano, seré candidato y seré presidente. Los ciudadanos tendrán que manifestarse. Desde luego, yo no voy a ser candidato si no tengo apoyo. Pero si ese apoyo se manifiesta, tenemos todavía que resolver eso. Nuestro movimiento resolverá en agosto del próximo año. Si yo tengo apoyo, tengan la certeza que seré candidato y seré presidente. Ya hubo en su momento un primer acercamiento con la ciudadanía en las elecciones seccionales, se lo manifestaron en su momento. Así es, nosotros tuvimos una muy buena votación, como democracia sí obtuvimos 34 alcaldías, 6 prefecturas, tuvimos entre alcaldías y prefecturas 2.370.000 votos. Somos una fuerza política, la segunda fuerza del país, muy cerca con la primera, a una diferencia mínima. Y somos una fuerza de futuro. Somos el movimiento emergente más fuerte del país, por lo tanto, si eso se expresa en los próximos meses en apoyo ciudadano, pues nosotros iremos con candidatura a la presidencia. Le pregunto, ¿diverso o interesante mirar las primeras figuras que han surgido, que se están prácticamente con el deseo de obedecer a quienes ellos se pertenecen, que son los adherentes de sus movimientos políticos hacia las elecciones presidenciales? Guillermo Lasso, Jaime Nebot, está ahí el expresidente de Bucaramanga, ha dicho que si va Jaime Nebot va a él. ¿Diverso o interesante para Gustavo Larrea? Creo que se va configurando el escenario, no está configurado aún, hay voluntades, han manifestado su interés de ser candidatos, otros todavía lo están evaluando, no está configurado, por lo tanto difícil opinar porque son primeros pasos. Todavía, yo diría, el escenario se configurará el próximo año. Y hay que tener paciencia y calma para eso. Sin embargo, ellos representan legítimos intereses de participar. Esa es la democracia. Mientras los ciudadanos que participen los que deseen participar. Y creo que lo que sí es importante es que la próxima campaña electoral sea decente, que se expongan ideas, que no sea la campaña para hablar mal del otro, sino para hablar sobre qué van a hacer, qué soluciones nos plantean. Que vayan a los debates, ¿no? Que vayan a los debates. Y desde luego que asistan a los debates. Y que los debates no estén amañados, que los debates sean con reglas del juego iguales para todos. Eso es lo que debemos hacer. Dos consultas adicionales. La primera, Claro. ¿ve usted desde el frente gubernamental alguna figura que ya se esté preparando o que esté potencial para representar el frente gubernamental? Yo creo que el gobierno tendrá muy probablemente candidato, tienen todo el derecho también de tener candidato, no lo han manifestado de manera pública, uno puede presuponer, yo no voy a presuponer, veamos qué hacen ellos.
nosotros tomaremos como movimiento nuestras propias decisiones. ¿Política de clase o clase política en el Ecuador, doctor Gustavo Larrea? Con eso culmina. Una élite que generalmente vive de espaldas al país, que no lo entiende, que no entiende que la riqueza de este país es ser lo que somos. Gracias, doctor Gustavo Larrea, por comparecer ante la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa y brindar su visión sobre algunas situaciones que están ocurriendo. Lo ha manifestado y me quedo con eso. Ustedes estarán listos si la ciudadanía se lo pide. Bendiciones en esa lucha, sí. Y adelante, doctor. Sí, yo he sido un luchador por la democracia y los derechos humanos desde mi juventud. Participé activamente en la lucha contra la dictadura militar. Seguiré luchando por construir un país digno, justo, solidario y próspero. El gobierno pasado, usted sin miedo salió avante. Así es, el expresidente me ha atacado de manera sistemática desde el año 2010 hasta el día de hoy que me volvió a atacar. No ha habido un solo día en que no me haya atacado. Que me haya dicho terrorista de las FARC, comandante Juan, me ha dicho lo que le dé la gana. Yo soy un hombre democrático y lo he demostrado a lo largo de mi vida. De mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo, que hemos estado peleando en este país por la democracia siempre. Gracias, doctor Gustavo Larrea. Estimada audiencia, yo hago una pausa temporal con ustedes. Hagan el sumo bien. Dios bendiga América. Hasta la vuelta.